Vamos a desarrollar el ejercicio 4 del módulo 11, ¿ya? De la IFAR de la guía 11. Serían todo desarrollado, por lo menos el 3, porque el 3 queda en el baúl. Entonces me están diciendo, bueno, en este caso el conductor muy largo, infinito, ¿ya? Sentido horizontal con una corriente I en dirección... ¿cómo fue ese detalle? Dirección hacia la derecha, ¿no es cierto? Sí. Ahí. ¿Sí? Esa es la dirección y tonto. Y debajo de este hay una espiral cuadrada del lado L y resistencia A. Ya. Entonces, me ponen estos tres casos. Primero, en que esta espiral cuadrada va a tener una aceleración 2 menos j tonto. ¿Para dónde se mueve entonces? Hacia abajo, ¿no es cierto? Empieza a moverse aceleradamente, pero se cae más rápido hacia abajo. Este se mueve con la aceleración 2 y tongo hacia la derecha, ¿sí o no? Y este sería como la suma de las dos, entonces una cosa así, diagonal, ¿sí? Ya. Entonces vamos haciendo caso por caso. Me dan cuenta que hay algunos que son muy simples. Ya, primero es saber de que este conductor, ¿por qué existe este conductor acá? Porque me genera un campo magnético en el espacio, ¿ya? Entonces, sobre esta espiral cuadrada va a haber un campo magnético. Y ya, como ustedes saben, por ley de Ampère, ¿no es cierto? En la esta región del espacio, especialmente en el plano X y de abajo, ¿no es cierto? Acá, voy a hacer la espiral cuadrada. Si la corriente va hacia allá, de la mano derecha, ¿no es cierto? Me dice que el campo por abajo estaría entrando a la pizarra, ya por arriba saliendo y por abajo entrando, ¿no es cierto? Tendría una cosa así, ahí. ¿Ya? Y ese campo, desarrollando por ley de Ampère, como ya hemos hecho los videos de ley de Ampère muy rápido, era igual a mu sub 0, la corriente encerrada, que era ahí, ¿no es cierto? Y sobre 2pi a distancia, toda distancia que yo me ubique, una distancia I, ¿ya? Acabo de tomar I valores positivos, ¿ya? Estamos hacia abajo. Entonces, bueno, y la dirección sería, según este sistema, sería menos catongo, ¿ya? Menos catongo termo. ¿Ok? Y ahora entonces, lo que me importa es saber de que acá está la espiral. Voy a aplicar la espiral aquí, ¿no es cierto? Entonces va a sentir ese campo magnético. El primer caso, el caso A, me están diciendo que la espiral va a estar bajando. Así, ¿no es cierto? Con una aceleración, ¿ya? Una ET va a estar bajando. Por lo tanto, lo que va a sentir acá la espiral, ¿no es cierto? Es que mientras más se aleja del conductor, ¿qué pasa con el campo? ¿Qué va a sentir el...? ¿Para qué? Va a disminuir, ¿no es cierto? Va disminuyendo cada vez más, ¿ya? Entonces, esa variación de campo es lo que nos va a producir, o sea, esa variación de campo que se percibe en la espiral va a variar el flujo, y esa variación de flujo me genera una FEM, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a calcular. Y ahí vamos a calcular la corriente. Primero, el flujo. Flujo magnético, sabemos que es B.ds, ¿sí o no? En S, donde S era el área encerrada por esta espiral cuadrada, ¿sí? Esto es igual a, bueno, el campo es mu sub 0 y sobre 2pi i menos catongo punto el S diferencial, un cuadrado tomo rectangular, no, pues de x de y, ¿no es cierto? No va a ser un polar. Y acuérdense que el ds es normal a la superficie, es un vector normal a la superficie. Ya, da lo mismo, puede ser hacia adentro o hacia afuera, eso es arbitrario. Tomamos el mismo signo del campo para que no salga un signo negativo que esté molestando y que no va a tener ninguna importancia para nosotros. Entonces tenemos integral de mu sub 0 y sobre 2pi i de x, perdón, de x de y. Ya. Entonces, según el sistema, acuérdense que yo voy a buscar el sistema de referencia así, acá, está arbitrario, ahí, x e y, ¿ya? Y entonces, en x, ¿cuánto es largo de en x? Estoy evaluando el área en x, ¿no es cierto? Se fijan, la espiral está bajando nomás, ¿ya? Los parámetros en x siempre van a permanecer constantes, donde está la espiral, a la altura que esté. Entonces, de izquierda a derecha, punto inicial sería 0 hasta el largo de la espiral, ¿no es cierto? L. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso?
porque aquí viene la dificultad. Sería en I. ¿Ya? Tiene que ser del inicial hasta el final. Y positivo. Ya, entonces, posición inicial sería esta altura, ¿no es cierto? ¿Ya? Y este sería el otro. Ya probamos los segundos. No importa. Ya. Voy a hacer una altura inicial, ¿no es cierto? Que sea el menos D, porque acuérdense que esta era nuestra D, ¿ya? Entonces mi posición inicial sería menos D, ¿ya? Menos de hago stick, así como acá hacia abajo, ¿no es cierto? De aquí este punto hacia abajo, ¿ya? Menos D sería el punto inicial, ¿ya? Y el problema es que este menos D se está moviendo, ¿sí o no? Está bajando, entonces va a tener una componente aquí, o sea, va a tener como, le falta, me está completando información, falta la parte de velocidad, ¿no es cierto? El problema es que tiene aceleración constante. Entonces aquí, en vez de ocupar la cinemática de velocidad constante, ocupamos la cinemática con aceleración constante. Entonces sería menos de menos velocidad inicial, no sé si se acuerdan de esto. Lo ven acá. Y igual a y sub 0 más v0t más 1 medio a t cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ya, eso es con el movimiento, o sea, la trayectoria con aceleración constante. Velocidad inicial es 0, ya partió del reposo. Dice el problema que parte del reposo. Entonces, velocidad inicial es 0, posición inicial es menos d y la aceleración es 2, ¿no es cierto? Menos 2, o sea, menos t cuadrado. Si es 1 medio, 2, entonces me queda menos t cuadrado. Ya veamos la posición final. La posición final sería sería nuevamente este mismo i, donde su posición inicial era menos d más l, ¿no? Menos d más l, ¿ya? Y de hecho tiene que ser menos d, a ver, te lo voy a poner i prima mejor porque no ocupa mucho espacio, ya que la pongo. I prima sería igual a menos d más l, ya que es esta coordenada, esta posición, ¿no es cierto? Pero eso también se está moviendo, sería menos d más l, velocidad inicial 0, menos 1 medio a t cuadrado, como la aceleración es 2, entonces t cuadrado. ¿Ya? Ahí sí. Ya, entonces puedo borrar esto, ya lo tienen todos copiado, así que va a poder ocupar la pizarra más fácil. Entonces la complejidad nomás en el flujo acá es en la parte cinemática nomás, ya, que mucho se enreda. Entonces tengo integral de menos d a menos t cuadrado, ¿no es cierto? De acá hasta acá, hasta el menos d, perdón, menos d más l menos t cuadrado, ¿sí? Ya. Y después la otra integral es de 0 a l, y esto sería mu sub 0 i sobre 2 pi i de x de y. Ya. Entonces el flujo en x lo tengo en sería l, ¿no es cierto? Sí, la integral en x sería l, ¿ya? Y después el otro me queda, bueno, l mu sub 0 i sobre 2 pi, es integral fea, ¿no es cierto? Menos d menos t cuadrado, y este es menos d más l menos t cuadrado, ¿sí? De i sobre i, se me queda el logaritmo natural, es igual a l mu sub 0 i sobre 2 pi logaritmo natural, ¿no es cierto? De arriba, ¿no es cierto? Sería menos d menos, de hecho podría ser así, d más l más t cuadrado sobre menos, sí, está bien. Ya, tengo esto entonces, este sería el flujo, ¿ya? L que salió de la integral del x, un sub 0 i sobre 2pi, que era del campo magnético, ¿no es cierto?
por logaritmo natural de esto, ¿no es cierto? O sea, logaritmo natural del de arriba menos el logaritmo natural del de abajo, o sea, logaritmo natural de la razón entre estos dos, ¿sí o no? Bueno, si fijan ahí puedo eliminar ese signo, ¿ya? Entonces, de queda d más l más t cuadrado sobre d más t cuadrado. Eso de hecho es como es la simetría, más que me está diciendo la simetría, se ha movido hacia arriba, ¿ya? Exactamente lo mismo, ¿ok? O sea, el flujo del valor va a ser el mismo. Voy a ya, entonces ahí tengo ese flujo. Nuevamente me toca una derivada porque aquí tengo que calcular ahora la fe inducida, ¿sí? Esa fe inducida era, si me pongo ese signo menos entre paréntesis, porque nuevamente esa es parte del sentido de la corriente, la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿ya? Y ahora sí voy a borrar esto. ¿Se fijan? Matías en el ejercicio, él suponía el tiro nomás las distancias, porque él, eso como que, entre comillas, da lo mismo en el sistema que uno tome. Yo lo hago así para que se acuerden un poco cómo aplicar esta ecuación cinemática, ¿no es cierto? Posición inicial, ¿ya? ¿En qué posición inicial estoy, ¿no es cierto? Y esa parte se está moviendo, acuérdense, el cuadrado que se está moviendo, tengo que integrar desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? A empezar a pintar así. Pero cada uno se está moviendo, entonces tengo posición inicial, era menos d, ¿no es cierto? Después el menos at cuadrado, ¿no es cierto? A la medio. Y este es lo mismo, ¿no es cierto? Esta posición inicial es menos d menos l, ¿ya? Se le suma ese, y menos a medio t cuadrado, ¿sí? Entonces uno tiene que siempre, acuérdense, no confundir la integral con el tema de la velocidad. Estoy integrando de ese punto a ese punto. Los dos puntos se mueven, por eso los dos tienen esa aceleración, ¿ya? Eso es todo. Esa es como la parte más difícil de entender en Faraday. El otro es la derivada. Entonces vamos a desarrollar la derivada acá. Me queda que la fe inducida es igual a derivada de esto, que es la constante L mu sub 0 i sobre 2pi. Ya, la derivada de eso es el recíproco, ¿no es cierto? Me queda entonces por d más t cuadrado sobre d más l más t cuadrado por la derivada de la razón que está ahí, ¿no es cierto? Que es la derivada del de arriba, ¿sí? Por el de abajo, o sea, 2t por d más t cuadrado menos el de arriba, que sería d más l más t cuadrado por la derivada de abajo, que es por 2t, ¿no es cierto? Y todo eso dividido el d más t cuadrado al cuadrado. Ya está, muy feo. Y después me preguntan la pregunta final, que era la corriente inducida. Es tan simple como ir por la resistencia, por la idea, ¿ya? Pues esa misma expresión de allá arriba, voy a tratar de reducir un poco. Me parece que siempre sean eso, ¿ya? Sería L mu sub 0 i sobre 2pi, la resistencia, R, por 2t, de hecho d menos d, t cuadrado, la s va, queda L nomás, 2tl, menos 2t, ¿sí? Sobre d más l más t cuadrado por d más t cuadrado. ¿Ya? Amper. Ahí te revisan bien está bien simplificado. Y eso, ya, ahora nuevamente la pregunta del millón, porque es como la magnitud, ¿no es cierto? El valor de la corriente. Cualquier signo menos ahí, se fijan, no tiene mucha importancia para nuestros casos, porque el amperímetro que salga más o menos significa que está polarizado al revés, solamente da vuelta los cables, ¿no? El valor numérico es el mismo, ¿ya? Acordémonos de este caso, de que teníamos el conductor ahora, me está preguntando por el sentido, y esto se movía así, ¿no es cierto? Y el compañero había dicho de que el campo iba hacia adentro, ¿no es cierto? Y que más encima iba disminuyendo. Ese campo, el externo, va disminuyendo, ¿ya? Entonces, como el campo externo está disminuyendo, y yo no quiero que disminuya, me pongo a su variación, yo no quiero que disminuya, entonces el campo inducido tiene que tratar de sumarle, ¿no es cierto? Tratar de que no se achique tanto, ¿no es cierto? Yo no quiero que este se achique, así que yo quiero sumarle, ¿ya? Quiero que vuelva a crecer, pero no puedo. Estoy como, o sea, sabes que en un momento va a morir, pero que la muerte sea más lenta. Entonces, toma ese sentido y la pregunta es, ¿qué corriente o qué sentido de corriente tendría que haber para que
campo inducido, este rojo, esté hacia adentro. Sería horario. ¿Sí? ¿Todo lo ven? El rojo. Horario. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, para el primer caso, es corriente horario. Ya. Yo les pido que si copiaron estos valores, que me los guarden porque estoy seguro que los voy a volver a ocupar. ¿Ya? ¿Corriente inducida? ¿Terminaste la primera parte? Sí. Súper rápido, ¿no? Sí, lo mismo. Ya. Entonces, sí, lo voy a hacer acá. Borro aquí. ¿Qué pasa en otros casos? Que hice un spoiler y que queda lo mismo. ¿Por qué? Eso me acabo de dar cuenta. Ya. La parte B. ¿Alguna duda con eso, chiquillos? ¿Seguros? ¿La ley de Lenz quedó claro? Eso, acuérdense. De hecho, si le piden justificar, ustedes dicen, bueno, porque se opone a la variación de flujo. Con esas palabras está todo explicado. Dime. Eso del sentido horario anterior, eso no cacho mucho. Lo que pasa es que tenéis que pensar que el campo inducido, este es el rojo, cuando yo pongo el rojo, este es el inducido, ¿ya? El negro es el externo, ese es generado por este conductor de acá arriba, ese va hacia adentro, ese lo vimos, ¿ya? El problema es que mientras este se va alejando, esas cruces están haciendo cada vez más chicas, está disminuyendo. Y eso hace que el flujo varie y empiece a disminuir, y yo no quiero que disminuya, ¿ya? Entonces, eso queda claro, hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Entonces, como yo no quiero que disminuya, tengo que inducirse un campo en el mismo sentido, ¿ya? Para que tratar de como disminuya más lento. Y ahora, cuando yo te pregunto, digo, esta corriente tiene tal sentido cuando va al campo, esto es lo mismo pero al revés. Yo te doy el campo, dame la corriente. Eso. Entonces en vez del pulgar digo, bueno, los dedos de la mano derecha, no sé, tomo un segmento de esto, un ejemplo el de acá, ¿ya? Un segmento del cuadrado, y los dedos de la mano derecha tienen que ir acá para arriba, adentro, ¿no es cierto? Intentando la pizarra. ¿Dónde sale el pulgar? Allá, acá abajo a la izquierda. ¿Ya? Bueno, y como es un cuadradito, si tú lo haces eso en todos los lados, te da el mismo sentido, ¿no es cierto? O sea, horario. ¿Ya? De hecho, cuando el campo esté entrando a la pizarra, horario. Cuando el campo esté saliendo de tu hoja de la prueba, cuando esté saliendo antihorario, cuando esté entrando horario. Ya. ¿Qué pasa? Porque dije que V es súper rápido. Porque el V tiene la aceleración así, ¿no es cierto? Ya, pregunta. Y mi pregunta general es ¿cuánto es la corriente inducida? ¿Cuánto es la corriente inducida acá? O sea, yo creo que vayan a este primer caso y háganse la pregunta. ¿Por qué aquí había corriente inducida? ¿Por qué hay corriente inducida ahí? Porque variaba el flujo, ¿no es cierto? ¿Y por qué variaba el flujo? Porque se estaba alejando y el campo disminuía. Si yo me muevo así ahora, ¿qué pasa con el campo? ¿No varía? No varía, ¿no es cierto? Porque solamente depende de a qué distancia yo me alejo. Me alejo de él. No, si voy paralelo a él, yo siento siempre el mismo campo. Por lo tanto, el flujo es constante. ¿Sí o no? De hecho, acuérdense la ecuación. El flujo es, o sea, el campo es mu sub 0i sobre 2pi. Si yo integro eso, el límite quedan logaritmos constantes porque las alturas siempre son las mismas. ¿Sí? Esas no varían con el tiempo. Entonces, no hay parámetro tiempo. ¿Ya? O de hecho, podrían, claro, integrar acá se están moviendo, pero los t se van a anular. La integral como una integral de x nomás, los t se anulan. Entonces no hay t, la derivada es 0. ¿Ya? Por eso la corriente acá es 0. ¿Sí? Pueden hacer el t para que lo comprueben. Y ¿por qué también dije que el C ya estaba hecho ya? Porque para este caso, en que se movía como diagonal, así, la aceleración tiene una componente, bueno, no estaba tan hecho, pero tiene una componente en X, ¿no es cierto? En Itongo y una componente en menos 4 tongos. A mí me quedo que sí. En Itongo, bueno, la suma del resultado tenía que ser 2, ¿sí? Me parece que era el caso C, pero no me acuerdo qué valor tenía. ¿Era 2? Doy tongo más 2 menos 4. Ya, doy Itongo. Ya. Así está bien, entonces, claro, acá tengo, bueno, tengo una resultante, ¿no es cierto? No sé cuánto será. Un radio de 2 medios, parece. Ya. Tengo
aquí 2 y tongo, y aquí tengo 2 o menos 2 otro tongo. En X, ¿hace un incremento ese flujo? O sea, claro, el flujo va a ser diferente, se va a dividir en dos, en la parte en X y la parte en J, ¿no es cierto? Pero a mí me está preguntando la corriente inducida, la corriente inducida viene de la F y la F viene de la derivada. Y va a tener derivada de una constante más el otro parámetro que importa, que es el mismo que hicimos en el caso A. Entonces, no afecta nada el problema, así que tengo que resolver solamente este problema. Cada vez que ustedes tengan eso de que, por ejemplo, en un cuadrado o cualquier espiral cerrada, menos en diagonal, tomen la componente que a ustedes realmente les interesa. En este caso sería cuánto me alejo del cable, puede ser el que está haciendo variación de flujo, ¿sí? Entonces, tengo que resolver acá el problema cuando se está alejando. ¿Y cuál problema es? El caso A, que lo habíamos hecho. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas?